El siguiente relato se llama La sombra en la puerta. Siempre me han encantado los mitos, las leyendas urbanas, las historias paranormales y las crónicas de misterios y fenómenos inexplicables. Cuando era niño, buscaba activamente libros y artículos sobre el tema, por vagamente relacionados que estuvieran. 20 años después, todavía disfruto ahondar en las historias de lo desconocido. La diferencia es que hace 20 años no tenía acceso a la maravillosa red mundial. Hoy en día, tengo literalmente un mundo lleno de mitos, leyendas e historias a mi alcance y, por eso, a menudo me entrego a largas sesiones de búsqueda, dedicadas a absorber tanta información como puedo. Me intriga lo desconocido, porque significa que aún quedan cosas por descubrir y misterios por resolver. Fue durante uno de mis muchos atracones de misterio que me encontré con la historia del hombre del sombrero, una forma de persona de las sombras. Me topé con la leyenda del pueblo de las sombras completamente por accidente, haciendo clic en enlaces aleatorios en Wikipedia. Pero fue el artículo relacionado sobre el hombre del sombrero el que despertó mucho mi interés. Despertó un recuerdo latente durante mucho tiempo desde lo más profundo de mi mente. Lo que sigue es un relato de mi encuentro con lo que ahora creo que es el hombre del sombrero. No recuerdo cuántos años tenía, alrededor de 4 o 5 años, pero debía ser bastante tarde en la noche. Mis padres se habían retirado a pasar la noche y la casa estaba completamente a oscuras. La única fuente de luz era la suave luz de la luna que se filtraba a través de las finas cortinas de mi habitación. Estaba acostada en la litera superior de la litera que mi papá nos había hecho. La litera de abajo estaba ocupada por mi hermana menor, que llevaba horas durmiendo profundamente. Era casi Navidad y estaba despierto, reflexionando sobre las complejidades del mundo, algo que se ha convertido en un hábito a lo largo de los años. Aunque, era probable que las enormes complejidades que estaba tratando de resolver en mi mente tuvieran algo que ver con cuánto tiempo faltaba para Navidad, en esa noche en particular. Mientras miraba al techo, completamente sumergido en mis propios pensamientos, de repente tomé conciencia de una sensación que se extendía por mi cuerpo. Un escalofrío subió por mi nuca y me puso los pelos de punta. Si había estado a punto de quedarme dormido, ahora estaba completamente despierto. Contuve la respiración y me quedé quieto, esforzándome por escuchar algo que me diera una pista de qué era lo que me había puesto nervioso tan repentinamente. No escuché nada, aparte de la respiración rítmica y profunda de mi hermana desde la cama de abajo. Cuando ya no pude contener la respiración, la dejé pasar lo más silenciosamente que pude. No podía oír nada fuera de lo normal, así que, después de unos minutos más de quedarme lo más quieto posible, decidí ponerme de lado para poder ver por la puerta del dormitorio hacia el pasillo. Hice esto de tal manera que a cualquiera que me viera le pareciera como si me estuviera dando vueltas mientras dormía, en caso de que alguno de mis padres entrara y me regañara por no estar dormido, como se suponía que debía estar. Mientras completaba mi experta maniobra, escuché un ruido en el pasillo. Sonaron como pasos, lo cual fue un alivio, solo era mi papá, revisando algo en la casa. Pero, a medida que los pasos se acercaban a la puerta de mi dormitorio, una ola de inquietud me invadió de nuevo. Mi papá siempre tenía mucho cuidado de estar lo más silencioso posible cuando caminaba después de que se apagaban las luces, para no despertar a nadie. Al escuchar este conjunto de pasos en particular, me pregunté si tal vez se trataba de mi madre, ya que el perpetrador parecía no hacer ningún intento de enmascarar sus sonidos. Reflexioné sobre esta curiosidad cuando una figura emergió del pasillo y se detuvo en la puerta de mi dormitorio. Una vez más, me encontré conteniendo la respiración, tratando de estar lo más quieto posible. La figura estaba en la puerta, respirando con bastante fuerza. Definitivamente era un hombre, a juzgar por el sonido de la respiración. Por unos momentos, me relajé, pensando que, después de todo, era mi papá. Empecé a respirar de nuevo y cerré los ojos, fingiendo estar dormido. Pero el sonido de la respiración se quedó en la puerta. Abrí los ojos de nuevo y observé la imagen que tenía ante mí. En ese momento se me heló la sangre. Mi papá no solía quedarse en las puertas. Además, mi padre no era tan alto como el marco de la puerta, ni usaba, mejor dicho, ni siquiera tenía,
un sombrero de copa. Me quedé lo más quieto que pude, esperando que la figura no pudiera ver que estaba despierto. Con ese monólogo recorriendo mi mente, recordé la frase del villancico: Él te ve cuando estás durmiendo, sabe cuando estás despierto. Sonreí para mis adentros, la figura en la puerta era Papá Noel y estaba esperando a que me quedara dormido. Por supuesto. Tenía sentido, estando tan cerca de la Navidad. Cerré los ojos una vez más, listo para quedarme dormido. Una vez más, tuve esa sensación de inquietud. Los pelos de mi nuca se erizaron, una vez más. Había algo que no encajaba del todo en esa conclusión. Santa no usa sombrero de copa. Además, estaba bastante seguro de que nunca se lo representa como alto y de hombros anchos. La figura en la entrada definitivamente no se veía, ni se sentía, muy parecida a Santa en absoluto. Mis ojos se abrieron de nuevo. Necesitaba descubrir quién estaba parado en la puerta. Incluso con la luz que se filtraba a través de las cortinas, no pude distinguir ningún detalle de la figura. Mis ojos ya se habían adaptado bastante bien a la oscuridad y podía distinguir casi todo alrededor de esta figura. Pero quienquiera que estuviera parado en la puerta bien podría haber sido una sombra. Lo único que me dijo que esto no era una sombra, fue la respiración agitada que acompañaba a la figura. Justo cuando sentí que no podía quedarme quieto por más tiempo, la figura sombría respiró hondo por última vez y se alejó de la puerta, pareciendo fundirse en la nada. En esta etapa, muchos niños probablemente habrían llorado por sus padres o, al menos, se habrían tapado la cabeza con las mantas. No hice ninguna de esas cosas. En cambio, me quedé allí, reflexionando sobre mi nuevo misterio de la noche, la Navidad olvidada, hasta que me quedé dormido. Recuerdo haberle preguntado a mis padres, al día siguiente, si habían pasado algún tiempo cuidándonos a mi hermana y a mí la noche anterior. Cada vez que les preguntaba al respecto, me aseguraron que no habían estado cerca de mi dormitorio la noche anterior. Supongo que, después de un tiempo, simplemente le hice caso omiso. No volvió a suceder en absoluto. De vez en cuando, el recuerdo me venía a la mente, especialmente durante mis reflexiones nocturnas. Sin embargo, pensé cada vez menos en ello a medida que pasaba el tiempo y, hasta que vi la imagen que acompañaba al artículo de Wikipedia sobre el hombre de sombrero, casi la había olvidado por completo. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué fue, si fue uno de mis padres sonámbulos, alguien que no debía estar en la casa, un ser sobrenatural o algo así, pero la imagen del hombre del sombrero es casi exactamente a lo que miré en mi puerta.